Bueno, gente, muchísima atención porque en este preciso momento hay noticias pésimas, muy malas para el centro democrático, para el uribismo y para la extrema derecha en general, para esos sótanos del infierno. Pero eso sí, hay una muy buena noticia para toda Colombia. Vean lo que dice este titular del diario La República. Esto no es de un medio mamerto, esto no es inventado, para que después no digan que nosotros decimos mentiras. Titula La República: Economía nacional registró un crecimiento superior a México, Corea del Sur y la Unión Europea. ¿De cuándo es este artículo? De este lunes 18 de noviembre del año 2024. Y como la ven, imagínense que Caracol, Noticias Caracol, este medio que se la pasa difundiendo y tergiversando la información, pues no tuvo otro remedio que publicar la noticia. Atención, la economía colombiana creció 2.0% en el tercer trimestre del 2024. Los sectores que más crecieron entre julio y septiembre de este año fueron las actividades artísticas y de agricultura. Bueno, le tocó a Caracol publicar esta información. En fin, vamos a observar la nota de RTBC Noticias. Evidentemente no vamos a ver un medio tradicional. Vamos a ver a RTBC, que titula de la siguiente manera la noticia: la economía colombiana creció un 2% en el último trimestre. El sector agrícola, que precisamente es una de las grandes apuestas de este gobierno, es uno de los que mayor crecimiento tuvo. Escuchemos. 7:47 de la noche y vamos con buenas noticias porque el sector agrícola sigue jalonando el crecimiento económico del país. Esto de acuerdo con el más reciente informe emitido por el DANE. Dani Carlos Correa, muy buenas noches. ¿Qué otros sectores impulsaron este repunte? Y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, este repunte del 2% para el tercer trimestre del año 2024 no solo estuvo impulsado por el sector de la agricultura, también estuvo jalonado por actividades como las artísticas y las de entretenimiento. Un dato bastante revelador tiene que ver también con la caída que tuvo meses atrás el sector de la construcción y que hoy tuvo un repunte bastante importante, sobre todo en las obras viales. La economía colombiana creció un 2% en el tercer trimestre del año, impulsada principalmente por el sector agrícola, que registró un destacado aumento del 10,7%. Este sector se consolidó como el motor principal de la recuperación económica. Esto de acuerdo con el más reciente informe emitido por el DANE. Esto muestra una recuperación importante para la economía, que es lo que se ha visto también en el segundo trimestre. Los sectores que más han impulsado este crecimiento son el sector agropecuario. Otro sector de gran relevancia que ha venido creciendo es el sector de construcción, que creció un 4,1% en promedio. El resultado del informe del DANE también reveló datos sobre los sectores que menos crecieron en este periodo, entre los que se encuentran el de la minería y la industria. El sector industrial, que también se encuentra en cifras negativas, y este pues es un generador de empleo de alta calidad y de buenos salarios. Sobre el crecimiento económico, hace poco el Grupo Aval publicó sus proyecciones planteando que la economía nacional tendrá una importante recuperación del 2,6% para el año 2025. Para el analista Diego Cortés, las proyecciones del conglomerado financiero se relacionan con los resultados positivos revelados por el DANE. Esta cifra del tercer trimestre del 2024 muestra que se va por buen camino, que todavía persisten retos, pero que es fundamental continuar con esta política de recuperación económica para que realmente pues se pueda aumentar la cantidad de empleos, aumentar la producción y en general el bienestar de la economía colombiana. El informe reveló que el sector de la construcción mostró una recuperación tras meses con cifras negativas. El impulso se atribuye también a la reducción de las tasas de interés del Banco de la República y a los incentivos establecidos por el gobierno nacional y administraciones locales en beneficio de... Bueno, ese fue el informe de RTBC Noticias, que además nos dice que el Grupo Aval, liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, hijo en este preciso momento, pues también ve con buenos ojos una recuperación de la economía en nuestro país. Reitero, esto en medio del gobierno castrochavista de Gustavo Petro. No que con Petro nos íbamos a volver como Venezuela, repito, no que los uribistas iban a salir huyendo del país por cuestiones económicas, como sucedió en Venezuela.
Definitivamente estas son las mentiras que siempre manejó la extrema derecha durante campaña y por supuesto lo siguen manejando en su discurso a través de varios congresistas y a través de los medios de comunicación tradicionales. El presidente Gustavo Petro ya se pronunció respecto a la noticia a través de su cuenta de X y escribió lo siguiente: Colombia crece. Hemos crecido más del 10% real en un año en la agricultura. Es como si fuera la economía china. Bueno, hizo la comparación con el país asiático, con la potencia asiática. Crece el trabajo y la generación de riqueza en el mundo rural, precisamente donde había más pobreza. Colombia volvió a ser cafetera y no carbonera, que es la distancia entre la vida o la muerte. Crece también el turismo extranjero y nacional. El turismo sobrepasa las divisas que consiguen el carbón. Crece la industria no vinculada al petróleo. Decrece el carbón y el petróleo por la caída de los precios internacionales, pero superamos ese vacío con mucha más agricultura, turismo e industria. Y por eso Colombia crece y crece el trabajo. Solo falta impulsar la construcción y el mejoramiento de viviendas. Para ello, el Banco de la República debe bajar la tasa de interés real. Solo falta impulsar más aceleradamente a Ecopetrol hacia la generación de energías limpias. Bueno, recordemos que también durante este gobierno Ecopetrol pues está produciendo, ya hizo como pruebas y ya hay resultados positivos para producir biocombustible para los aviones. Ahí tienen ese datazo. Estamos en plena transición de una economía extractivista fósil basada en el carbón y el petróleo, con baja productividad y bajos niveles de trabajo, hacia una economía productiva basada en la agricultura y la industria y en tránsito hacia la descarbonización, que es el verdadero objetivo de la política económica de hoy. Colombia crece, crece el trabajo productivo, crece la riqueza social, crece la paz. Cumplimos. Palabra que sí, bueno, utilizó la frase de Pizarro, el excomandante del M-19, ¿no? En medio de su campaña presidencial antes de que le quitaran la vida, como sucedió entre los años 80 y 90 en Colombia. Pero bueno, estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro. El senador Wilson Arias, quien siempre está muy atento a los temas económicos del país, pues también decidió pronunciarse e hizo un video. Vean lo que dice acá. Pésimas noticias para la derecha que quiere que al país le vaya mal. En el tercer trimestre la economía colombiana creció 2%. Sigue el repunte pese a la zancadilla de las élites. Le tengo pésimas noticias para el uribismo y la derecha que quiere que al país le vaya mal. En el tercer trimestre de 2024 la economía colombiana creció el 2%. Sigue el repunte de la economía a pesar de las altísimas tasas de interés que mantiene el Banco de la República y a pesar de que hay quienes están haciéndole zancadilla a los programas de reactivación económica del país. Este nuevo reporte significa que nuestra economía nacional registró un crecimiento superior a México, Corea del Sur, Francia y la Unión Europea. La economía va bien y el país también. Le tengo pésimas noticias para el... Son pésimas noticias para los opositores, para el uribismo y para toda esa oligarquía colombiana que a través de sus medios tradicionales no hacen más que despotricar de este gobierno, criticarlo, atacarlo e inventarle cosas. Bueno, ahí están los resultados. Ojalá a la gente no se le olvide esto y tenga en cuenta este tipo de información positiva para el país. La senadora Esmeralda Hernández dice: antes la economía favorecía solo al sector bancario y a los mismos de siempre. Hoy es diferente, la agricultura impulsa nuestro crecimiento, las cifras del tercer trimestre lo confirman, estamos construyendo una economía más equitativa y diversa. Y bueno, ahora bien, ya para ir terminando con esta entrega, con este video que ustedes seguramente están difundiendo al máximo, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo en materia de tierras y con el campesinado, porque el sector agricultura pues es uno de los que más crece en estos momentos, que es una de las apuestas del gobierno Petro desde el inicio. Ustedes saben que Petro siempre ha dicho que quiere llevar a Colombia a ser una gran potencia agroalimentaria y bueno, creo que lo está logrando porque eso también transforma la vida de muchos colombianos y hace que la economía crezca en el país, genera empleos, genera alimento, genera una dinamización de la economía en los territorios que históricamente han sido olvidados y esto se logra, obviamente, pues permitiendo que el campesinado tenga tierras para trabajarlas. La Agencia Nacional de Tierras, junto a la Sociedad de Activos Especiales, en cabeza de su director o presidente Daniel Rojas, pues logró
grandes cosas a inicios de este gobierno, los 2 primeros años, y siguen trabajando también, entregando propiedades que antes eran del narcotráfico, del contrabando, etcétera, 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 a los campesinos. Eso ustedes también lo vieron, son testigos de ello. La SAE nunca se había utilizado para este objetivo y bueno, en este gobierno sí lo hicieron. Pero acá escribe la Agencia Nacional de Tierras lo siguiente: con la participación de 500 mapiripenses, la Agencia Nacional de Tierras entrega títulos de propiedad para más de 2.100 hectáreas a campesinos y campesinas. Ahora, el Centenario, Tierra Nueva, Potreritos y Las Callanes florecen con el desarrollo rural y la justicia. Numeral Revolución por la Vida. Esto pues dice Mapiripenses, supongo que es en Mapiripán, en el departamento del Meta. Ahí están las fotografías de la Agencia Nacional de Tierras, pues realmente entregándole títulos de propiedad de más de 2.100 hectáreas a campesinos y campesinas que ahora pueden trabajar, generar dinero y dinamizar la economía de sus territorios. Sigue la Agencia Nacional de Tierras. Dice acá: le estamos devolviendo la dignidad a los campesinos, reescribimos la historia de la tierra y haciendo posible la revolución por la vida. 280 hectáreas que antes poseían familiares de alias Rasguño pasan a manos campesinas para producir alimento y avanzar en la reforma agraria. Veamos este pequeño video. Son 280 hectáreas más que se suman a la revolución por la vida. A las orillas del río Sinú, las tierras que antes eran de la mafia, ahora son para las mujeres y para los hombres campesinos de las asociaciones de montería, para producir alimento y seguir con el gobierno del campo, para que avance la reforma agraria. Bueno, bienvenidos a las tierras que antes era de la mafia, hoy son para las mujeres y para los hombres campesinos. Gracias, Señor, con este sueño tan hermoso de que nos ha dado la oportunidad de sembrar. Gracias, SAE. Gracias, Agencia de Tierra. Y viva el presidente Petro y viva la reforma agraria. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora sí, ya para ir terminando. En Atlántico impulsamos la revolución por la vida, realizando el levantamiento topográfico del predio baldío La Lucha en el municipio de Piojó, de 150 hectáreas que serán adjudicadas a familias campesinas que sueñan con ser propietarios de tierras y que la van a trabajar y van a producir y van a dinamizar la economía de su territorio y van a permitir que la economía en Colombia siga creciendo en este sector, la agricultura, que somos potencia. Que eso nunca lo ha querido entender el uribismo, porque el uribismo y la extrema derecha lo único que han hecho es aniquilar a poblaciones enteras, despojar a poblaciones enteras, quitarle las tierras y bueno, enfocarse en otros sectores que enriquecen solo a unos pocos y no al país en general. Una opinión acá ya para terminar: Caleña y Mamerta dice lo siguiente: sigo esperando que Colombia se convierta en Venezuela, que el dólar suba a 10.000, que la economía se vaya a la mier y que los uribistas que juraron largarse del país si ganaba Petro se vayan a la... Bueno, opiniones que uno lee en redes sociales. De verdad, esto era lo que les quería mostrar. Seguramente ustedes no van a ver esto en otros medios de comunicación tradicionales porque van a mostrar solamente el titular, pero no van a ampliar la noticia. Acá estamos mostrando con pruebas que es lo que se está logrando y bueno, esa es nuestra misión. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por suscribirse si están en YouTube, por comentar, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo.